Bueno, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, a quien hoy sí, la verdad, le tengo que agradecer primero su paciencia. Me emocioné, me agarré y no me pude soltar, mi querido Ricardo Sevilla, quien es coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, pero creo que hay mucho que aportar sobre esto. Te mando un abrazo, Ricardo, y discúlpame por tenerte esperando tanto tiempo. No te preocupes, querido Vicente, gusto en saludarte, y toda esta disquisición muy interesante que haces tiene muchísimo que ver con lo que vamos a comentar ahora. Publicamos en Regeneración MX hoy un especial sobre Interjet, sobre el vocero de esa aerolínea que fue empleado nada más ni nada menos que de Genaro García Luna y trabajó en la Secretaría del Trabajo con Javier Lozano. Es uno de los personajes más cercanos a Miguel Alemán. ¿Y quién es Miguel Alemán? ¿Qué relación tiene con Carlos Loret? Muchísima, muchísima. Por eso te digo que tiene que ver todo lo que estás comentando, porque no vemos a Carlos Loret decir nada ni tomar ninguna postura acerca de Grupo Coral, acerca de Miguel Alemán. ¿Y por qué tendría que callar? No tendría por qué hacerlo, puesto que trabaja con ellos. Hay que recordar que Grupo Coral es propietario de W Radio, donde se transmite el programa de Loret de Mola, pero además también donde se transmite los programas de Gabriela Marketing, de Javier Risco y de toda esta gente. Pero están presentando videos donde se le entrega a un personaje, a un hermano del presidente, 150,000 pesos que se tiene que investigar, y como tú dices y como ha dicho el propio presidente, si hay responsabilidad, si hay delito, no lo encubre. Pero a quien sí está encubriendo Carlos Loret de Mola es precisamente a Miguel Alemán Magnani, que acaba de ser girada una orden. ¿Por qué? Por evasión fiscal. Y no es una evasión fiscal menor. El reportaje que nosotros presentamos hoy en Regeneración MX tiene que ver justamente con Miguel Alemán, con uno de los personajes más controversiales que actualmente protagonizan un escándalo en medios, porque este hombre, que se llama Alberto Petrearse Villalpando, es, de acuerdo con las investigaciones que nosotros realizamos en Regeneración, uno de los hombres más cercanos a Miguelito. Así le dicen, ya sin ningún tipo de respeto, ya sin ningún tipo de deferencia, ya sin ningún tipo de temor, porque antes le temían a este arrogante empresario, Miguel Alemán, uno de los hombres que se encargó de no dar la cara ante los medios de comunicación, porque es o fue o ya no se sabe vocero de esa aerolínea, porque no ha presentado, de acuerdo a nuestras pesquisas, renuncia ni separación. Pero este hombre, insisto, trabajó con Genaro García Luna y actualmente se desempeña como gerente de comunicación y relaciones públicas de ABC Aerolíneas SADCB, que ese es el nombre o la razón social de la empresa Interjet. Entonces está este asunto ahí muy latente, y sobre todo en este momento, cuando precisamente Interjet está atravesando por una situación muy complicada, pero está también una orden de aprehensión por fraude fiscal en contra de Miguel Alemán, y aquí encontramos el silencio de Loret de Mola, el silencio que no da a conocer ni una nota. Revisando todos los repositorios de información de W Radio, vemos que no han sacado ningún tipo de nota. Llamaría muchísimo la atención que ellos sacaran un reportaje acerca de todo lo que está ocurriendo con su jefe, porque es su jefe. Hay que recordar
que W Radio tiene todavía una disputa ahí por el control de esa radiodifusora con Televisa Radio, y no se ha concretado a favor de ninguna de las dos, pero está esa radiodifusora tomada. No olvidemos lo que ha hecho Carlos Loret. Carlos Loret en algún momento dijo que había platicado con los representantes del Grupo Coral y que habían llegado a buenos términos. ¿Qué buenos términos habrá pactado Carlos Loret con este personaje que ahorita no sabemos dónde está, no sabemos dónde se encuentra y por qué no ha fijado ningún tipo de posición con respecto a Miguel Alemán? Hay que recordar también que Felipe Calderón en ese momento, cuando se supuso, porque fue una suposición, que podría salir del aire Carlos Loret, escribió un tuit donde dijo: si Carlos Loret sale del aire, se confirmará que el presidente está ejerciendo una suerte de perfil autoritario, antidemocrático, intolerante. Y no han dicho absolutamente nada. No se trata de minimizar los 150,000 pesos que este hermano del presidente recibió, no sabemos bajo qué condiciones, pero sí hay una diferencia muy grande, abismal, porque no ha dicho nada. Este personaje que todavía tiene ahí un espacio radiofónico y donde nos llamaría mucho la atención que él, que se presume un periodista independiente, dijera qué es lo que está ocurriendo con el tema de Interjet, qué es lo que está ocurriendo con Miguel Alemán, porque los radioescuchas lo quieren escuchar también, y más allá de los 150,000 pesos que se le entregaron, hay una cantidad de personas que no han recibido pago, miles de pesos durante meses, ya casi un año, no han recibido pago, están en huelga por parte de este personaje que no ha dicho nada Carlos Loret. Entonces, hay que poner en sus justas dimensiones todas las informaciones que este tipo nos da. Este señor dijo en su momento que hasta ese momento, cuando Grupo Coral tomó las instalaciones, porque las tomó de W Radio, no se había empañado la libertad de expresión, y dijo incluso que había una libertad inmejorable y que se le garantizaban esa libertad. Así se lo dijo a los radioescuchas. Entonces, sería muy interesante que le preguntáramos a Loret de Mola cuál es su posicionamiento con respecto a lo que está sucediendo en Interjet. Por otro lado, también, y tiene que ver, este señor nunca sacó un reportaje de su hermana. ¿Se acuerdan que Ofelia Loret de Mola fue en su momento señalada por haber recibido una cantidad millonaria por parte del FONCA, y que sus amigos de AP Noticias Verificación dijeron que eso no había sucedido, pero hacia el final de su supuesto análisis concluyeron que sí, que así había recibido una beca del FONCA por unos $3,000 para estudiar danza en Nueva York. Pero Loret de Mola no reportó nada al respecto, no informó, a diferencia de lo que hizo hoy en la mañana el presidente. Al presidente le hicieron una pregunta clara y desnuda: ¿qué opina de este hermano que está captado en video recibiendo dinero? Y él fijó su posición, dijo que no encubre a nadie y que si hay responsabilidad y si hay delito, se va a perseguir. Loret de Mola no dice nada de Ofelia, su hermana, que recibió, de acuerdo a el mismo reporte de AP Noticias, $3,000 para estudiar danza en Nueva York, y tampoco dice nada de la posición que ahorita está ocupando en W Radio. Sería muy importante que él y sus amigos, Gabriela Barquetín, Risco y toda esta gente que está riéndose del video y carcajeándose
y difundiéndolo, nos dijeran qué es lo que está pasando ahí. Entonces, yo los invito a que lean el reportaje que publicamos hoy en Regeneración MX y que estamos dando ahora aquí como primicia en Sin Censura, nuestra casa. Y no sé si tengas algo que agregar, querido Vicente. Sí, nada más quiero que me confirmes si este vocero de Interjet, Petrearse, es el mismo que trabajó también en el IFE de 2004 a 2006, cuando el IFE era controlado por Luis Carlos Ugalde, el que terminó avalando el fraude que llevó a la presidencia a Felipe Calderón. Nada más confírmame si este mismo personaje es el señalado Alberto Petrearse de tener vínculos con Miguel Ángel Junquera, el abogado acusado de encabezar la operación de desvíos de recursos de la cooperativa La Cruz Azul. Confírmame si este Petrearse es el mismo que de 2000 a 2003 se desempeñó como director de comunicación social del PRI en la Ciudad de México, en el PRI de estos personajes como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Es el mismo? Es el mismo, querido Vicente. No manches. Efectivamente, está más que confirmado. Y es importante también destacar, mencionar, subrayar que la carrera de este vocero de Interjet, hoy silencioso, despuntó como funcionario público justamente durante el gobierno de Felipe Calderón, donde, como tú ya bien lo estás diciendo, trabajó con Javier Lozano, trabajó con Genaro García Luna, trabajó con Luis Carlos Ugalde y que se quedó en silencio cuando se perpetró justamente pues el fraude electoral de 2006, porque él fue el encargado de hacer todas las emisiones, fue uno de los personajes más cercanos a Ugalde y es efectivamente él. Él también fue, hay que recordarlo, de 2010 a 2012, el director de comunicación social de la Sectur. En la Sectur, este hombre, pues, fue señalado por haber erogado 1,500,000 pesos en viáticos. Sí, de 2010 a 2000, en un año, 2010 a 2011, este hombre llegó a pagar hasta 17,000 pesos por noche en hoteles de lujo. Adicionalmente, erogó 239,625 pesos en viajes y 113,941 pesos en reuniones de trabajo. Y no los pudo justificar. Entonces, nos dicen las personas que nosotros entrevistamos, gente de Interjet, trabajadores, que este hombre trabaja o trabajó, porque no sabemos cuál es su condición laboral en este momento, pero hasta donde sabemos no ha emitido ningún tipo de renuncia ni separación del cargo, es el vocero y trabaja también para otros gobiernos que nosotros damos a conocer en este reportaje. Es un reportaje amplio, como nos gusta hacerlo en Regeneración MX, aportando datos, documentos, fotografías y una línea de tiempo. De modo que sí es, querido Vicente. Oye, Ricardo, voy a cambiar dramáticamente de tema, si me permites, porque vi un tuit tuyo que me llamó mucho la atención. Si me permites, obviamente, maestro. Por favor. Yo hace muchos años me fui a vivir al área de Los Ángeles, California. Y los pininos como reportero los hice en la calle para Canal 22, un canal independiente que terminó desmantelando y comprando Telemundo. Antes de eso me fui a Univisión en Los Ángeles, donde desafortunadamente terminó trabajando León Krause, pero ahí estaba yo en la calle, era reportero de la calle, y mi vida social era muy sabrosa, porque me la pasaba mucho en el Teatro Los Pinos, que era como el continuador del $1 Million, a lo mejor no tan lujoso como ese teatro al que llegaron a ir Jorge Negrete, Pedro Infante, las grandes estrellas, ¿no? En el Teatro Los Pinos me tocó conocer a un tipo que era muy, permítanme la expresión, muy cagado. Era muy buena gente. Es la opinión que yo tengo de él. Lo conocí una y otra vez y siempre terminabas en una muy buena plática, en una muy buena charla.
Desafortunadamente murió don Alfonso Zayas y veía que escribías 1000 veces Alfonso Zayas que Dieguito Luna y Gael, o sea, Gael García Bernal. Y con mucho respeto para los actores que andan empujando con todo en Hollywood, como Diego Luna y Gael García, pues yo también me sumo a eso de 1000 veces Alfonso Zayas. A muchas personas podrían gustarle o no las películas de ficheras y de picardía que hizo Alfonso Zayas, pero creo que fue el entretenimiento de millones de mexicanos por décadas. Y es un personaje del que se tendrá que escribir, así como el Caballo Rojas. Obviamente están en otros niveles Cantinflas y Tintán, ¿no? Que fue recordado hace unos días, Tintán. Pero sí quería mencionarlo, mi querido Ricardo, porque hasta lo puse en la portada del día de hoy, porque Alfonso Zayas fue y dejará mucho para el mexicano que gusta, pues, del albur y de esta picardía muy del pueblo, ¿no? Y estoy de acuerdo y lo sostengo 1000 veces Alfonso Zayas que Dieguito Luna y que Gael García Bernal, por supuesto. A la distancia se ha hecho una reflexión mucho más amplia, mucho más profunda sobre la figura de Alfonso Zayas y sobre todo lo que representó el cine de ficheras, así llamado, y de todas estas figuras que son emblemáticas ya, Alfonso Zayas, Luis de Alba, el Caballo Rojas, Rafael Inclán, Sasha Montenegro, Angélica Chaín, etcétera. En su momento, estos personajes fueron señalados por estultos, por groseros, por albureros, pero eso en realidad es moneda de uso corriente en la sociedad mexicana. Como tú bien dices, el mexicano gusta de el juego de palabras, el calambur, los albures, el rentoy, etcétera. Entonces, estos personajes aportaron muchísimo a la cultura del barrio, el vecindario, sin demasiados aspavientos, retrataban una época y un sector social pues marginado. Hay que recordar que todos estos personajes que encarnó Alfonso Zayas y todos los demás que acabamos de mencionar, pues bueno, eran plomeros, eran albañiles, eran carpinteros, eran vagabundos, eran cabareteras. Entonces hay todo un retrato de la sociedad en esa época y me tocó a mí incluso pues llevar a cabo algunas charlas en el extranjero con algunos analistas que conocían muchísimo del llamado cine de ficheras y me sorprendió que tienen en una alta estima este tipo de cine que durante muchísimo tiempo fue marginado, por increíble que parezca, dentro de lo que después se convirtió en la nueva mafia del cine, porque había una mafia del cine que estaba encabezada en su momento por Valentín Trujillo y posteriormente, pues bueno, ya salieron todos ellos para darle cabida a todos estos personajes, a los Bichir, a Héctor Bonilla, a María Rojo, etcétera, y que se convirtieron también en una especie de mafia y ya salían en todas las películas. Entonces, como ellos sentían que hacían un cine de arte, un cine con mucho más altura, se encargaron de denostar el cine de ficheras y todos estos personajes, después de haber sido protagonistas, terminaron siendo marginados, de tal suerte que el propio Alfonso Zayas terminó ahí donde estás, en Estados Unidos, haciendo de payaso de las bofetadas, el personaje de Sábado Gigante, Don Francisco. Estaba ahí, salía y hacía un papelón muy, muy ridículo. Siempre fue un personaje, pues bueno, que representaba la comicidad no blanca, alburera, como es la realidad ahí en la calle para la gente que no es fifí, pues y sabrá cómo es el comportamiento del mexicano en el barrio.
Alfonso Zayas es un representante, un protagonista esencial para la memoria cinematográfica de este país, y se lamenta mucho su muerte, y sí, hay que escribir. Nosotros en Regeneración haremos lo propio, querido Vicente. Pues Ricardo Sevilla, estamos al pendiente, sobre todo le pido a la gente que no se pierda este largo reportaje que publican sobre el vocero de Interjet, que trabajó con Genaro García Luna, que trabajó con Javier Lozano, que trabajó en el IFE de Luis Carlos Ugalde, que trabajó en el PRI a principios de los años 2000. Así que no se pueden perder este reportaje y un personaje del que callan o sobre el que callan los grandes periodistas de México. Querido, nótese mi sarcasmo, querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no invitamos a la gente también para que te siga a ti? Claro que sí. Síganme por favor en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, y en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego en todo esto que estamos publicando en Regeneración MX, artículos de opinión, análisis, ensayos, reseñas de libros, lo marginal al frente, como decía el cronista de Portales, Carlos Monsiváis, y reportajes especiales como este de Interjet que presentamos aquí en Sin Censura, y nos vemos el próximo lunes. Les envío un fuerte abrazo, querido Vicente, Ceci, todos, público, que tengan un reparador fin de semana. Claro que sí, un abrazo. Es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Usted lo puede ver y escuchar con nosotros diariamente.